ángeles destruidos se levantan otra vez, la vida vuelve a renacer. Dios nos oirá, nuestra voz escuchará, si con fe nos acercamos a sus pies. Santo es nuestro Dios, grande su poder, nuestro corazón humilde en aflicción entregamos al Señor. Cúmplase por siempre, oh Dios, tu voluntad. ¿Nos ponemos de pie para cantar? Aquello que pedimos al Señor con fe, Dios siempre sabe cómo responder. Delante de su majestad, unidos en verdad, que amamos con mayor fervor. Dios nos oirá, nuestra voz escuchará, si con fe nos acercamos a sus pies. Santo es nuestro Dios, grande su poder, nuestro corazón humilde en aflicción entregamos al Señor. Cúmplase por siempre, oh Dios, tu voluntad. Dios nos oirá, nuestra voz escuchará, si con fe nos acercamos a sus pies. Santo es nuestro Dios, grande su poder, nuestro corazón humilde en aflicción entregamos al Señor. Cúmplase por siempre, oh Dios, tu voluntad. Cúmplase por siempre, oh Dios, tu voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos pedirte por estos pedidos y agradecimientos. Queremos darte las gracias de antemano porque sé que nos escuchas, como dice la canción. Nos escuchas y respondes conforme a tu voluntad. Te pedimos especialmente por todos ellos y por aquellas que quedaron en nuestro corazón, dentro nuestro. Señor, uniéndome a los pedidos, las plegarias de mi esposa, me uno también con ella en el sentido de que tú puedas escuchar, Señor, que tú puedas tener en cuenta estos pedidos de agradecimiento, que bien y están escritos del fondo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que aunque no lo hayamos escrito, Señor, que lo tengas en cuenta
y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Javier. Pueden tomar asiento. Hace un tiempo atrás le pregunté a mi esposa qué podríamos utilizar para hablar de o ejemplificar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces ella me dijo, hay una canción que vos tenés ahí que habla algo de eso. ¿Y cuál es? Y es una que habla de una rosa. Hay una rosa que crece en el desierto que se llama la rosa de Sharon. No es una rosa como esas que vemos acá, que vienen de Ecuador, esas grandes. Es una rosa pequeña. No es muy vistosa, aparentemente, pero es una rosa que tiene mucho aroma. Entonces no es muy grande, no es muy vistosa, suele ser blanca. Esa es la rosa de Sharon. Hay una canción que justamente suelo hacer y que habla de eso y que dice que Jesús se ofreció por nosotros así como una rosa, pero muchos no lo tuvieron en cuenta. Podemos quizás apagar la luz para que se vea bien la pantalla. Gracias. Así. Quizás el reflector, sí. El primero de arriba, no el otro. Ahí, gracias. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, nada se compara a ti, mi Dios. Sobre todo poder y rey, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor
y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, y fue por mí. Por amor. Jesús. Muchas gracias. Bienvenido, Pastor Leal. Hoy tenemos un tema más acerca del Espíritu Santo, el enriquecimiento, el fortalecimiento de nuestra fe en el Espíritu Santo. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo pasaron el día? Bien. Yo tengo una curiosidad que no conseguí respuesta hasta hoy. ¿Por qué todos los lugares públicos las primeras sillas siempre se quedan vacías? Quien va llegando va se escondiendo más para el fondo y siempre están vacías. Así que yo vengo cerca de ustedes, ¿ok? Qué gusto estar acá otra vez, ver a cada uno. Valoro mucho tu presencia, porque yo sé que todos nosotros tenemos mucho que hacer. Tenemos compromisos, estamos cansados, pero separar este tiempo para estar acá revela mucho do que va en tu corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? Mire que estamos en un tiempo que casi todo que queremos es delivery, ¿no? Delivery. Usted tiene disque pizza, disque gas, disque de todo. Disque escribano, disque un 9-0 para la policía, todo delivery. Y hay cristianos que piensan que la bendición de Dios es delivery. Él se queda en casa, llama a Dios y le dice, por favor, Señor, manda una bendición en la medida que necesito hoy. Pero Dios no tiene bendición delivery. Quien quiere bendición tiene que ir a buscarla. Quien quiere bendición tiene que estar a donde la bendición de Dios está. Es como la lluvia. Si querés tomar lluvia, ¿a dónde tenés que estar? Afuera, donde se llueve. No hay cómo quedarse cómodamente en su casa y disfrutar de la lluvia. Así que tome esto como una lección para tu vida. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, tiene que estar a donde Dios está. No hay bendición delivery. Yo voy a te decir algo que puede chocar a algunos. Pero encontré una señora en la calle, una hermana, y me dijo, pastor, ¿cómo está la semana? Está linda. ¿Por qué no te fuiste? No tuve tiempo. ¿Podés orar por mí hoy allá? No, no puedo. No voy. No voy. Quien quiere la bendición tiene que ir a buscarla. Jesús dijo esto: buscarmeéis y me hallaréis cuando me buscardes, ¿cómo? De todo corazón. Eso indica que la búsqueda tiene que ser intensa.
Y la respuesta de Dios será proporcional a su interés en buscar la bendición. Así que valoro mucho tu presencia. Felicitaciones por separar este tiempo y por estar acá. Y estoy seguro que Dios sabe reconocer también esta búsqueda y va a contestar tu oración en la medida de tu necesidad, pero también en el tamaño de la misericordia de Él. Tenemos hoy yo sé, Gustavo, que hoy hay cumpleañeros acá, ¿no? Parece que Ramón, y también hay una otra persona, ¿no? ¿Quién? Mañana. Bueno, entonces tenés que volver mañana para orarnos por usted, ¿ok? Pero Ramón hacemos hoy. Hoy tuve la grata sorpresa de llegar y encontrar a Alfredo más lindo do que nunca. Todo de corbata, de saco, y qué buena recepción, con una sonrisa tan linda así. Pero me gustaría de orar por Ramón. Ramón, ¿podés venir acá un ratito? Vamos a hacer algo especial por él, por su cumpleaños. 29, ¿no? 29 años. ¿Cómo extraño este tiempo? Felipe, ¿usted podría orar por Ramón, agradeciendo a Dios por su cumple? Oremos. Poderoso Señor, aquí estamos en tu casa de oración. Hemos llegado, Señor, a poder nutrirnos de tu palabra y nos encontramos con la sorpresa de que un hijo tuyo ya está de cumpleaños, Señor. Hace 29 años has permitido a Ramón, Señor, nacer en esta tierra, Señor. Hoy, Señor, está a tus pies, es un siervo tuyo. Te rogamos de manera especial que tu Espíritu Santo lo unja, Señor, que lo bautices con tu Espíritu Santo y le sienta la presencia de tu Espíritu Santo en su corazón y en toda su familia, Señor. No permitas, Padre Santo, que nada ni nadie mala intención se le acerque, Señor. Te ruego de manera especial que lo hagas digno de ser llamado hijo tuyo, Señor, y que por donde camina, la gente pueda sentir que él lleva realmente a Dios en su corazón, Señor. Que la gente quiera estar a su lado, que la gente quiera escucharlo. Y, Señor, tómalo de manera especial en este día en el cual cumple años y derrama bendiciones abundantes en su vida, en su esposa y en su hijo, Señor. No permitas, Padre Santo, que nada ni nadie de malas intenciones lo aparte de tu camino, Señor. Te entregamos a Ramón, Señor, que es un hermano nuestro. Te entregamos a Ramón, Señor, que es un hijo tuyo. Y por sobre todas las cosas, Señor, es un hijo querido de toda esta iglesia, Señor. Permite, Señor, que su vida sea realmente una bendición para el resto, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. La torta Mariela va a preparar. Mañana. Bueno, tenemos hoy un testimonio lindo en video que me gustaría que ustedes pudieran ver. Semana de Mayordomía Cristiana. Increíbles hechos de Dios. Eternidad a la vista. Una prueba de fe. Mi nombre es Rubén Barros Godoy, ingeniero electricista, y trabajo como profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Cuando estaba terminando mi doctorado, supe la noticia de un...
Semana de Mayordomía Cristiana. Increíbles hechos de Dios. Eternidad a la vista. Un acto de fe. Vivo en Molina, me llamo César Reinaldo Salinas Guerrero, pertenezco a la Iglesia Central de Molina. Corría el año 1998 y yo era comerciante, vendía madera en Santiago, leña específicamente, leña de eucaliptus. Por causa de la situación de Santiago, por el smog, eliminaron el asunto de la leña por la contaminación. Entonces, indudablemente, este cambio me trajo algunos trastornos económicos, trajo algunos problemas financieros y estaba sumamente preocupado, no estaba siendo fiel a mi Dios. Y un día, leyendo la Biblia, me encuentro con el pasaje de Malaquías 3:10, donde me impactó las palabras que dice el Señor: probadme ahora en esto. Tú me estás diciendo que te pruebe. Perfecto. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Me comprometo a diezmar toda la semana. Desde ahora en adelante, todas las semanas yo voy a dar diezmo. Y veremos la respuesta. Me comprometí a asistir sábado a sábado a la iglesia. Ese fue el compromiso que yo mentalmente me comprometí con mi Dios. De tal forma que la primera semana, a pesar de que hubo dudas, sacrificar un poco de dinero que me hacía falta para otro compromiso, dije, bueno, hice este compromiso con Dios. Lo primero es el diezmo al Señor. Hice mi cheque y empecé a dar sábado a sábado. Y entonces yo tengo una caja donde tengo mis pequeñas reservas y le dije a Dios: Señor, la manera en que tú me respondas es que esta caja nunca esté vacía. Han pasado 12 años desde aquel momento y nunca el Señor me ha fallado. Es increíble cómo el Señor provee los recursos, cómo me ha bendecido. Por ejemplo, yo pago semanalmente los sueldos a los empleados. Día viernes, tipo 5 de la tarde, termino mis faenas y el Señor provee los recursos para poder pagar. Nunca me ha faltado. Por eso que hago hincapié en lo que es la fidelidad al Señor. El Señor siempre ha provisto oportunamente los recursos para poder, digamos, no defraudar a mis empleados que confían en mí. Por eso que el Señor es grandioso conmigo. Nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Al contrario, yo le debo a Dios, porque realmente estimo que lo que estoy aportando en los diezmos, en las ofrendas, encuentro que es poco. Le estoy exigiendo aumentar más esto para ser más fiel al Señor. Linda história, não? Muito linda. Empezamos sábado falando que recebimos pouco porque creemos pouco e necessitamos desafiar mais a Deus, não? Hoje por la mañana estava na escola adventista e hicimos um culto rápido com os maestros en el intervalo que tenían. Uno de los empleados de la escuela estaba re emocionado. Él tenía un proyecto, quería participar de algo importante para él y escuchando esta historia de desafiar a Dios, él tomó la decisión de desafiar a Dios. Así que separó su platita, aplicó en el proyecto que tenía en mente y ni le contó a su esposa porque se quedó temeroso que ella le iba a retar de aplicar tanta plata cuando les falta tanto. Y dijo a Dios: Señor, ¿qué hago ahora? Yo confié que Dios puede hacer mucho y yo invertí mucho. ¿Y cómo voy a hacer ahora? Estaba pensando en esto y decidió ir para el trabajo caminando. No tomó el colectivo. Y mientras caminaba en un lugar cualquiera, en un punto del camino,
encontró algo verdito en el piso. Y para su sorpresa, en el medio de la multitud de personas que caminaban allá, nadie se percató de que era aquel. Él se bajó, agarró, y para su sorpresa, eran 440,000 guaraníes que estaban en un paquetito, en el piso, en el medio de la calle. Exactamente la misma cantidad, o mejor, el doble de lo que él había aplicado en su proyecto por la mañana. Cuando hablamos que debemos y podemos desafiar a Dios, algunos no creen mucho, pero la Biblia dice: probad y ved, probad y ved. Así que me emociona ver una historia de alguien que se dispuso a probar la bondad de Dios. En esta madrugada tocó a alguien se despertar, ¿sí? A las 5, 4, yo fui a las 3. ¿Alguien más estaba en esto? A las 6, a las 10 de la mañana. Qué bueno, ¿quieres cambiar conmigo? A las 10. Bueno, hay otros que están en este plan también, pero que no están acá ahora. Pero la idea era que por 24 horas tuviéramos gente intercediendo por todos nosotros, los que estamos, los que no estamos, por los pedidos que estaban acá. Hoy vamos a cambiar un poquito el proyecto para mañana, ¿ok? Así que quien se despertó muy temprano, mañana vamos a hacer un poquito diferente. Mañana el plan es: usted va a se despertar 1 hora antes del horario normal que usted se despierta todos los días. Yo me despierto siempre, me levanto a las 6, así que voy a me levantar a las 5. Y tendré 1 hora para mi devoción personal, antes de mis actividades normales del día. Así que quiero les invitar a hacer lo mismo, ¿ok? No necesitan madrugar, simplemente despertar un poco antes de su horario normal. ¿Cuántos les gustaría entrar en este proyecto para mañana? Ok, no es muy difícil, ¿no? Y ahora la segunda actividad. No sé si solo o en familia, como algunos están en familia y si consiguen mejor, o solitos mismo. Nosotros vamos a nos despertar. Vamos como primera actividad del día a hablar con Dios en oración. Si usted puede, sin ningún problema, cantar, cante. A mí me gusta cantar por la mañana antes de empezar a leer, porque me despierto con tanto sueño, casi dormido, que si empezar a leer no voy a entender nada. Así que canto 1, 2, 3 músicas hasta que me sienta bien despierto para después leer y orar. La actividad no puede ser un sacrificio, ¿no? El objetivo no es ser una penitencia, es ser un placer. Así que lo mejor es levantar, lavar el rostro, quizá tomar una ducha para despertar bien. Entonces usted podrá sentarse cómodamente en un lugar que usted se sienta bien para hacer su actividad. Quiero desafiarlos a leer para mañana el capítulo 4 de Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Solo estos 16 versículos, ¿ok? Déjame decirle cómo hacer esto. Leer la Biblia es bueno, pero no significa mucha cosa. La Biblia solamente tendrá significado cuando usted pueda responder para usted misma algunas preguntas. Primera pregunta: ¿o qué Dios quiere decir con esto? ¿Cuál es el mensaje de Dios acá? Segunda pregunta que usted tiene que contestar al leer el texto bíblico: ¿cuál el significado que este texto bíblico tiene para mí? ¿Cuál es el valor, el significado que tiene para mí? Y el tercer pregunta: ¿qué voy a hacer con lo que Dios ha
enseñado para mí en esta mañana? 3 preguntas. ¿Ok? ¿Anotaron? ¿Va a anotar? Mira que alumnos buenos anotan todo. Primera pregunta, Tatiana, ¿cuál es? ¿O qué Dios quiere decir en este texto? Segunda pregunta. ¿Cuál el significado que este texto bíblico tiene para mí? Y tercera pregunta. ¿O qué voy a hacer con lo que Dios ha me enseñado en esta mañana? 3 preguntas. Guarden eso en tu mente. Todas las veces que usted va a leer a la Biblia, no es muy importante la cantidad, pero usted puede se detener en un solo versículo. Si usted consigue en un solo contestar estas 3 preguntas, vale más do que leer un libro entero de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahí está el desafío. Y mañana por la noche quiero escuchar algunos testimonios do que usted consiguió extraer para usted de este texto que leemos. Los 16 versículos, no necesita de los 16, pero uno que te marcó y o que dice para usted. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos al tema de hoy. Para quien estuvo acá desde el inicio, vas a recordar que en el sábado nosotros hablamos de principio, ¿verdad? Que todas las cosas que realmente valen la pena tienen su principio en Dios. Y hasta mismo las cosas que ya están destrozadas, a donde se encuentra simplemente vacío, oscuridad, desierto, mismo en estas circunstancias, ¿quién está allá? El Espíritu de Dios se mueve. Y a donde el Espíritu de Dios se mueve, donde hay oscuridad, ¿o qué pone Él? Luz. Y todas las cosas se cambian. Después, en sábado por la noche, estudiamos la gracia maravillosa de Dios. No entendemos todo, pero Dios requiere de nosotros para darnos todo simplemente un elemento: creer, creer y creer. Solo esto, nada más. Incluso les conté la historia de mi chofer. Yo llevé un chofer de viaje y dije a él: mira, tu hospedaje en el hotel y tus comidas están todos pagados, así que puedes disfrutar de todo. Y cuando miré su plato en el almuerzo, tenía un poquitito de ensalada de arroz y una sopa paraguaya. Y yo le pregunté: ¿por qué vas a comer solamente esto? Estoy con miedo de que se quede caro. Este es el típico ejemplo de cristianos que tienen las bendiciones plenas de Dios, todas pagadas, pero viven como miserables espirituales, con miedo del precio. El precio de la salvación no es un problema tuyo, es un problema de Dios, y Él ya pagó por esto. Después, en el domingo, el tema era: ¿quién es Dios? Recordamos que Dios siempre se presenta en la Biblia como tu Dios. Y Dios solamente tiene significado en la vida de las personas cuando Dios es reconocido como mi Dios. Usted tiene que mantener una experiencia personal con Dios. El Dios de alguien no significa nada. Dios solamente es Dios, significa algo para usted. David nunca habló Dios de nuestros padres, Dios de Isaac, Abraham, Jacob. Cuando usted lee David, él siempre va a decir: el Señor es mi pastor. David conocía a Dios por experiencia. Y los milagros en la vida de un ser humano solo pasan cuando las personas conocen a Dios y permiten que Dios sea
Dios. Que Dios sea Dios. Ayer fue Tervia que presentó el tema. Y Tervia habló del problema de Dios. ¿Cuál era el problema de Dios? Y no solamente de Dios, el problema de la humanidad, el pecado. Y mire que Tervia enfatizó bien que el problema del pecado no son las acciones equivocadas que cometemos nosotros. Siempre que pensamos en pecado, pensamos en equívocos, en acciones. Cuando alguien roba, yo digo, este fue un pecado, pero el pecado no es el robo. Cuando alguien adultera, nosotros decimos, qué pecado feo cometió él, pero esto no es el pecado. Esto es simplemente la exteriorización de un pecado que ya fue cometido ¿a dónde? Acá. Es simplemente la exteriorización. Las acciones pecaminosas son como la fiebre. La fiebre no es el problema del doente, del enfermo. La fiebre es simplemente un síntoma. Un síntoma. Y cuando las personas quieren tratar del síntoma, mascaran el real problema de la enfermedad. Así es con el pecado. Cuando yo reto a la gente porque está con un descote muy grande, con una pollera muy corta, porque cuando yo reto a las personas por sus acciones, yo estoy intentando resolver el problema de la enfermedad sacando la fiebre, sin preocuparme con cuál es la enfermedad que provoca esta fiebre. El problema del hombre no son las acciones pecaminosas. El problema del hombre es su naturaleza. El problema más grande del pecado es problema de naturaleza. Y entonces Tervia presentó el problema del pecado. Y en esta noche quiero presentar la solución para el problema del pecado. Y la solución para el problema del pecado, Dios la tiene. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4:4. Gálatas está después de Corintios, Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, primera, segunda, Gálatas. Mire que dice allá. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. A mí me gusta este texto bíblico. Cuando se cumplió el tiempo. ¿O qué quiere la Biblia decir con esto? Que Dios no fue tomado de sorpresa con el problema del pecado. El pecado no fue algo que ocurrió y tomó Dios de sorpresa y Dios ahora tuvo que encontrar un plan B. El pecado nunca sorprendió a Dios. La Biblia dice que Dios ejecutó todas las cosas a su debido tiempo. Y si fue a su debido tiempo, es porque Dios ya tenía esto totalmente planificado. Nunca fue de sorpresa. Como me gusta saber que la historia de la humanidad, que el destino de este mundo no se procesa por medio del acaso, pero de un plan establecido por Dios mucho tiempo antes de nacer el pecado en el universo. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Está un poquito adelante de Gálatas. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Y mire lo que dice ahí la Biblia. Dios nos eligió en Él desde antes de ¿a dónde? ¿Qué está ahí en la Biblia? Allá. Efesios 1, 4. Así. Nos escogió en Él antes de qué?
la fundación del mundo. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál fue el tiempo que Dios nos eligió a nosotros? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes mismo de se pensar en pecado, Dios ya tenía elaborado, elegido, planificado. Dios tiene el control de todo. La salvación no es un plan elaborado con prisa para solucionar un problema que surgió por acaso. Dios tenía todo planificado. Y me agrada saber que el mundo está en el control completo de Dios. Y la Biblia presenta que en este plan elaborado de Dios de solucionar el problema del pecado, no había otra manera de arreglar esto, sino la manera como Dios ha establecido. El problema más grande del pecado, dijo Terry ayer, es el rechazo del hombre a la voluntad de Dios. Entre la voluntad de Dios, entre lo que Dios dijo y mi voluntad, prevalece mi voluntad. El pecado, el problema más grande es el rechazo de Dios. Y mire, el ser humano no fue creado como un ser inmortal. La vida del ser humano es siempre dependiente de Dios. Y acá encuentra el problema más grave del pecado. Porque si mi vida depende del donador de vida, de la fuente de vida, en el momento que yo rechazo a Dios y rechazo a Él por mis elecciones, estoy rechazando también el donador de vida. ¿Y qué pasa conmigo? Estoy muerto. Yo estaba limpiando mi patio un día y en el lugar que vivía había muchas bananeras. ¿Saben, no? Bananera, la planta de banana, la planta. Y esta planta tiene mucho líquido, ¿no? Así que cuando usted corta, se lleva mucho tiempo para que pueda marchitar. Y mientras mis hijos estaban ayudando, chicos eran, yo hice un desafío. Hijos, quiero saber de ustedes, los tres. ¿Cuánto tiempo usted cree que esta plantita que yo terminé de cortar va a llevar para morir? Y ellos se quedaron pensando y arriesgaron. Un día, una hora, una semana. ¿Y cuál de ellos estaba correcto? Ninguno de ellos. ¿Cuándo esta plantita se murió? En el momento que fue cortada. Los efectos del corte puede llevar una semana para se percibir, pero la muerte ya fue ejecutada. ¿En qué momento? En el momento que fue cortada. ¿Sabe por qué el ser humano lucha con el problema del pecado y no se da cuenta? Porque en el momento que rechazamos el donador de vida, nosotros ya estamos condenados a la muerte. Pero como no morimos de inmediato, como se lleva mucho tiempo para se percibir esto, como vamos marchitando de a poquito, no nos damos cuenta de que somos completamente dependentes de Él. Y vivimos muertos. Somos muertos que caminan, que comen, que ríen, que lloran, pero nunca nos damos cuenta que ya estamos muertos. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento que nos apartamos de Dios. Este es el problema del pecado. Así que cuando hablamos que Cristo vino para salvar el hombre del pecado, no estamos hablando que Cristo vino para salvar el hombre de robar, de matar. No, esto es simplemente el efecto secundario de alguien que ya está alejado de Dios. Cuando hablamos que Cristo vino para salvar el hombre del pecado, estamos hablando que Cristo vino a solucionar el problema de muerte eterna y de una naturaleza que el hombre no tiene control sobre ella. No tiene, ninguno tiene. ¿Usted ya tomó algún propósito en tu vida de hacer cambios? En general, final de año, nos gusta mucho hacer planes, ¿no? Después que pase Navidad, Año Nuevo, yo voy a hacer una dieta. Voy a caminar todos los días. Yo voy a tomar 2 litros de agua por día. Quiero me acostar más temprano. Voy a me despertar bien temprano para caminar.
Y te pregunto, ¿cuánto tiempo duran sus decisiones? ¿Cuánto tiempo? A veces menos de una semana, ¿no? Nosotros no conseguimos dominar nuestra naturaleza. El problema del pecado es un problema de naturaleza. Nuestro mayor enemigo, ¿sabe quién es? Somos nosotros mismos. Nuestras mejores intenciones son traicionadas por nosotros mismos. Y solamente un loco no admite que un cambio de vida só es posible por un poder afuera y mayor que él mismo. Solo un loco no reconoce esto. Así que cuando Dios habla de salvación, está hablando de librarte de la muerte eterna y de librarte de tu naturaleza. Abra tu Biblia en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Este texto bíblico es muy precioso. Jesús estaba caminando con sus discípulos y Juan el Bautista estaba en un otro rincón con sus discípulos. Y mientras Jesús se acercaba de Juan y sus discípulos, Juan miró a aquel hombre que venía, llamó la atención de sus discípulos y dijo: miren, eis acá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 9. O 29, déjame ver. 1:29, ¿no? 1:29, perdón. 1:29. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este texto encontramos la descripción del problema y también la solución. ¿Cuál es el problema acá? El pecado en el mundo. ¿Y cuál es la solución? El Cordero de Dios. Y acá está un otro problema muy grande para nosotros. Nosotros no tenemos conciencia de la gravedad del pecado. Tanto no tenemos conciencia que cuando alguien practica un pecado muy grave o lastima a alguien o maltrata a alguien, nosotros simplemente decimos: disculpa. Como si pedido de disculpa pudiera arreglar la situación o la lástima que esta persona ha sufrido. Pero pecado es mucho más do que esto. Pecado significa pagar precio, porque pecado tiene precio. Y la Biblia dice cuál es el precio del pecado. ¿Cuál es? La muerte. Y te pregunto, ¿cuál de nosotros puede pagar este precio? No podemos. Así que si usted comprende que pecado tiene precio y el precio es la vida, usted también va a comprender que ninguno de nosotros tenemos suficiente poder para pagar el precio de nuestros errores. No tenemos. No hay solución para esto. Pecado no se explica. Pecado se paga. Y Dios sabía que nosotros tendríamos mucha dificultad para entender el problema del pecado. Por esto, Él creó un sistema para facilitar a las personas entenderem un poquito la gravedad de esto. Y yo creo que si Dios tuviera un sistema hoy moderno, también ayudaría mucho. Porque en el sistema que Dios creó, Él quería inculcar, quería poner en la mente del hombre que pedido de perdón tiene precio. Y voy a decir más. No choque con lo que voy a decir. Dios no perdona pecados. Pecado no tiene perdón. Pecado tiene precio. El problema del pecado solo se arregla con pagamento del precio. ¿Y cuál es el precio? La muerte. Cuando nosotros hablamos así, Dios te perdona los pecados, es una expresión equivocada que hablamos. Dios perdona pecadores, pero Dios no perdona pecados. Y voy a te explicar cómo. Para que la gente pudiera entender la gravedad del pecado,
Dios estableció un sistema desde Adán que cuando el hombre sintiera arrepentimiento, tristeza por sus errores y quisiera obtener paz y relación plena con Dios, este hombre debería confesar sus pecados. ¿Y cómo debería hacerlo? Él debería agarrar un corderito que fue creado en su regazo, de estos animalitos de estimación que amamos y que llamamos y viene corriendo hasta nosotros. Y con este animalito, un corderito siempre, él debería poner la mano sobre la cabeza de este corderito y ¿qué haría ahora? Confesaría sus pecados. Simbólicamente, en el momento que él confesa sus pecados con la mano en la cabeza del cordero, ¿qué estaría ocurriendo? El pecado y la culpa de él pasaría para el cordero y el pecador saliría perdonado. Pero te pregunto, ¿los pecados fueron borrados? ¿O qué fue hecho con los pecados? Fueron transferidos. ¿Para quién? Para el cordero. ¿Y qué tendría que ser hecho con el cordero ahora? Matarlo. ¿Y quién debería matarlo? El propio pecador. Yo creo que hoy, si Dios hiciera algo así y dijera así: Gustavo, cada vez que cometeres un pecado y sientas arrepentido, agarra un palo y dale bien fuerte en tu auto. Y cada vez que usted perciba tu auto amasado, ¿cómo se dice? Arrugado, con una paulada, vas a recordar que pecado tiene precio. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos conciencia del pecado? Porque no vemos la consecuencia inmediata. Porque si cada vez que usted pecara tuviera que golpear su auto o su tele o destrozar algo que te cuesta mucho, usted pensaría 2 veces antes de pecar. Pero no lo hacemos. Pero en el tiempo antiguo la gente tenía conciencia de pecado. Yo tentaba explicar para mis hijos chicos o que es pecado y no conseguí entender muy bien. Y tengo una chica, la menor, que es bastante terca cuando quiere ser terca. Y yo intentaba explicar el problema del pecado y no lo entendía bien. Hija, pecado tiene precio. Y para que usted entienda el precio, hoy yo voy a explicar de manera gráfica o que es pecado. Si alguien ha mirado en mi Face esta semana, está ella con un gato. Y yo le dije: tráeme tu gato. Tráeme también un cuchillo bien grande. Y se quedó así con los ojos arregalados. ¿Qué vas a hacer, papá? Yo nada. Yo nada. Vení. Ponga tu mano sobre la cabeza del gatito. Ahora confese sus errores. Ahora agarre ese cuchillo y corte la cabeza de tu gato. Y la nena empezó a llorar. ¿Estás loco? No, yo no estoy loco. El pecado es locura. El pecado es locura. Y todos que se meten en pecado conscientemente, sí son locos. Porque pecado lastima, destruye, enferma, mata, sin nos darnos cuenta que pecado tiene precio. Pero desde Adán, él comprendió algo que pocos han comprendido. Porque el primer cordero que se murió, Adán tuvo que mirar y saber que la muerte de este ser inocente era el resultado del pecado de ¿quién? De él. Y lloró Adán por ver esto. Y lloraríamos nosotros si tuviéramos que matar un animalito de estimación. Y la Biblia dice que Dios, cuando encontró a estos pecadores en el jardín, ellos estaban como escondidos. ¿Y por qué? Porque estaban desnudos. Y con la misma piel de este cordero que fue muerto en el lugar de ellos,
Dios hizo la primera vestido, primera ropa, significando que quien pagaría el precio del pecado de ellos, ¿quién era? El Cordero de Dios. Y que la desnudez que el pecado provoca en nuestra vida, solamente el vestido celestial provisto por Dios puede realmente nos cubrir. Así, Dios estaba enseñando de manera gráfica a esta gente lo que significa pecado. Pecado tiene precio, pecado duele, pecado lastima. Dios presentó la solución del pecado para Adán a sus descendientes, comprendieron la gravedad del pecado, reconocieron que el pecado genera muerte, y la Biblia en el libro de Hebreos enseñaba esto, hasta hoy enseña cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay. Pero hay algo más lindo por detrás de todo esto. Que después que Adán y Eva reconocieron esto, tuvieron hijos. ¿Se recuerdan los nombres? Caín y Abel. Dos distintos, como suelen ser los hijos, ¿no? Agua y fuego, luna y sol, diferentes. Y la Biblia dice que Adán había comprendido el significado de esta ceremonia, de esta ofrenda, pero sus hijos no comprendieron. Abra tu Biblia en Génesis capítulo 4. Y este sistema que Dios estableció de corderitos, la Biblia llama de ofrenda. Cada vez que un pecador tenía necesidad de recibir perdón por sus pecados, tenía que ofrecer una ofrenda. ¿Y cuál era la ofrenda? Un cordero. Así que en el capítulo 4 del libro de Génesis, la Biblia cuenta que Caín y Abel, versículo 3, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de las primicias de sus ovejas con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó grandemente y descayó su semblante. Mire un poquito. A una primera mirada parece que Dios fue tendencioso e injusto, porque en un altar estaba un cordero. Abel ofreció un cordero. En el otro altar estaba el otro hermano que ofreció los frutos de la tierra. No sé lo que había: lechuga, sandía, piña, no sé. Y no puedo creer que Caín tenga ofrecido lechuga marchitada, fea. Yo estoy seguro de que Caín puso en ese altar lo mejor que había en la tierra. ¿Y cómo Dios pudo no aceptar lo mejor que esto estaba ofreciendo a él? Y acá quiero que usted aprenda una lección. Tus mejores motivaciones no sirven de nada si ellas no están en conformidad con la voluntad de Dios. Hay mucha gente hablando por ahí. No importa en qué usted acredita, Dios lee mi corazón y sabe de mis intenciones. O que sirve para Dios son mis buenas intenciones, y esto es mentira. Porque las buenas intenciones destituidas de obediencia no sirven de nada. Pero había un otro elemento. Por detrás de esta ofrenda había un significado. Que cuando alguien se sintiera triste por el pecado, ofrecería esta ofrenda. Y esta ofrenda representaba algo grandioso. ¿O qué representaba? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Abel se arrodilló delante de su altar, que tenía un corderito,
Dios miró con aprecio a este corderito, a esta actitud, porque la actitud de Abel era de reconocimiento que sin Dios él no podría nada, que el rescate de su vida era posible solamente por medio de Jesús. Pero cuando Caín se arrodilló delante de su altar, mirando sandías, piñas, lechugas, zanahorias, ¿o qué significaba esto? En términos de salvación, ¿o qué significaba esto? No significaba nada. Significaba su deseo, su elección, sus gustos personales. Significaba una religión, pero no espiritualidad. Hablé de esto ayer. La religión está siempre preocupada con formas, pero formas que agrada a ¿quién? Al hombre. La espiritualidad también tiene formas, pero son formas que tienen el propósito de agradar a ¿quién? A Dios. Mucho cuidado con esta teoría de que Dios acepta lo mejor que hay en mi corazón. No. Dios puede aceptar una moneda como una gran ofrenda si esto está en conformidad con su voluntad. Pero Dios puede rechazar la ofrenda de un rico si la motivación no está en conformidad con la voluntad de Dios. Así que en Caín y Abel están representados dos tipos de ofrendas. La ofrenda que es dada, que es donada, con la intención de reconocimiento de dependencia exclusiva de Dios, y la otra ofrenda que es representada como la donación de voluntad propia. Es casi como si Caín dijera a Dios, no dijo, pero la actitud era esta: Señor, si querés recibir la ofrenda, tenés que contentarte con esta, porque esto es lo que me gusta a mí a dar. No estoy interesado con lo que usted quiere. Si querés, es esto que tenés, pero esto no sirve para Dios. Quiero abrir un poquito más. Estamos hablando de ofrenda. Para muchas personas, el sistema de ofrenda es una estrategia que los religiosos encontraron para aumentar los recursos financieros de sus iglesias. Y para muchos, quizás sea. Pero bíblicamente, ¿o qué significa ofrenda? Bíblicamente, ofrenda no tiene nada a ver con valor monetario. Bíblicamente, ofrenda es el reconocimiento público del donante de que él depende completa y exclusivamente de Dios. ¿Entiende o que es ofrenda? Por esto que cuando usted lee en el Nuevo Testamento que una viuda llegó en el templo y dio una ofrenda que no valía casi nada, algunas moneditas, y Jesús miró y dijo: esta mujer dio la mayor ofrenda, porque dio todo que tenía. Jesús no estaba exaltando a esta mujer por la cantidad financiera, pero por el reconocimiento en su pobreza de que todo de ella era todavía insuficiente delante de la grandeza de Dios. Ofrenda no tiene a ver con valor. Ofrenda tiene a ver con el corazón. ¿Entiende usted o que es ofrenda? Por eso que un cristiano, un donante, no debería ser estimulado a donar sus ofrendas por estímulos antropocéntricos. Gente, el pueblo del Chaco está pasando hambre, por favor, vamos a ayudar. Y usted, por pena de unos pobres miserables hambrientos, va a poner una platita allá. Pero esto para Dios, ¿de qué sirve? De nada. Sirve para los pobres, eso sirve, claro que sirve.
Pero como ofrenda para Dios eso no sirve de nada, porque tu motivación no es de reconocimiento y dependencia de Dios, es simplemente de pena, de do. ¿Se dice así? Dolor. Es por eso también que nos sirve la ofrenda motivada por otras motivaciones. Por ejemplo, necesitamos de plata acá para Nueva Esperanza, entonces vamos a hacer una pizzada sábado por la noche, cada uno compra una pizza y el valor que vamos a recaudar de acá vamos a usar para comprar los materiales misioneros de esta iglesia. Esto nunca será hecho acá, nunca. ¿Sabe por qué? Porque si un ser humano no puede donar a Dios, por amor a la pizza tampoco sirve para Dios. Hay gente que jamás daría por amor a Dios, por amor a su apetito, da mucho más do que por amor a Dios. Esta ofrenda no sirve. Es por eso que usted nunca va a ver acá quermesse, fiestas religiosas para recaudar fondos. Si es para recaudar fondos para ayudar a un proyecto comunitario es diferente, pero el sistema que Dios estableció para manutención del servicio religioso de su iglesia en la tierra no es fiesta, no es pizza, no es almuerzo, no es nada de esto. Es la donación voluntaria de un corazón arrepentido que reconoce la gracia de Dios en concederle el don de vida cuando él en realidad merece ¿o qué? La muerte. ¿Entiende o que es ofrenda? En este tiempo que Dios estableció la ofrenda acá con Adán y Eva, te pregunto, ¿cuántas iglesias había? ¿Cuántos pastores había? Pero todos dicen que las ofrendas y diezmos son para mantener los pastores, para pagar sueldo del pastor. Pero ¿cuántos pastores había en el tiempo de Adán y Eva, Caín y Abel? No había. No había sistema religioso, no había un tesorero, no había iglesia, no había pastores, pero ya había ofrenda y ofertas. Porque oferta no tiene nada a ver con pastores, con iglesias, con valores financieros. Ofrenda tiene a ver con reconocimiento de corazón. Ahora voy a abrir acá un paréntesis. Ofrenda tiene a ver con adoración. Es por eso que la Biblia dice que nadie debería acercarse a Dios de manos vacías. Ofrenda, diezmo tiene a ver con adoración. Ahora, como el diablo sabe que diezmos y ofrendas son reconocimiento y adoración, y él quiere perverter la adoración verdadera a Dios, es exactamente en estos dos puntos que él trata de poner más vergüenza en este tema. Es exactamente en estos dos puntos que surgen a diario miles de iglesias que trazem vergüenza y oprobio al uso financiero de sus fieles. ¿Sabe para qué? Para que la gente tenga descrédito de un sistema que Dios estableció para que el hombre pueda acercarse a él. Y así, cuando un pastor roba de sus miembros grandes sumas de plata para construir una mansión, o para tener redes de televisión, o para viajar para Tierra Santa, para hacer hoguera santa, etc., el diablo cumple su propósito de sacar del corazón humano el deseo de ofrendar con miedo de ser abusado, cuando en realidad el diablo está sacando del ser humano el derecho de reconocimiento y de adoración. Ofrenda no es un problema de plata, es un problema de adoración. Y Dios es tan bueno que Dios nunca pide primero para después dar. Esto es lo que predican las iglesias. Usted quiere recibir 1000,
entonces tenés que primero donar 500 y Dios va a bendecir y usted va a ganar 1000. Esto es lo que predican las iglesias, pero esto no es bíblico. Dios no pide nada a nosotros que primero Él ya no nos tenga dado. No. Así que, si usted tiene algo para dar, es porque primero ya ha recibido. Yo encontré una vez un señor muy bueno, que asistía a la iglesia ya mucho tiempo. Siempre estaba bien vestido, de traje en la iglesia. Yo ya me daba cuenta de que era un miembro regular de la iglesia, y un día hice una visita a la familia y él me dijo: pastor, yo no soy miembro todavía, soy simpatizante. La verdad, mi esposa ya es miembro, mis hijos, pero yo no todavía. ¿Y qué te impide de ser miembro? Pastor, voy a confesar, mi gran dificultad son diezmos y ofrendas. Yo no consigo dar esto, porque yo tengo un sueldo bueno y es una cantidad grande que tengo que dar. Pero bueno, yo tengo la solución para tu problema. ¿Es esto que te impide de entregarse completamente a Jesús? ¿Es tu diezmo? No, eso no es problema. Yo voy a arreglar su solución, a la solución hoy para usted. ¿Podemos? Claro. Tranquilo. Si es este tu problema, hoy termina su problema. Mañana puedo bautizar a usted. Ah, qué bueno, pastor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrodillar. Arrodillé. Puse la mano en la cabeza de él y dijo: pastor, querido Dios, este hombre tiene miedo de entregar la vida a Jesús porque tiene miedo de dar diezmo, porque gana mucho. Así te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que saque toda la plata que tiene. Porque cuando no tenga ninguna plata, no tendrá necesidad de dar nada, porque el sistema de Dios es tan perfecto que quien tiene mucho, da ¿cuánto? Mucho. Quien tiene poco, ¿cuánto da? ¿Y quien no tiene nada? No da nada. Pero yo te pregunto, una persona que no tiene sueldo, ¿ella es, ¿cómo se dice? Diezmista. ¿Diezmante? ¿Ella es diezmante? Claro que sí. Porque ¿cuánto es el diezmo de cero? Es cero. Entonces, alguien que no tiene sueldo, que no gana nada, ¿es diezmante? Sí. Entonces yo dije: Señor, que este hombre que tiene este gran problema, que tú saques el problema de él. Yo no soy profeta, pero en esta semana él perdió su empleo. Y vino para mí: pastor de Dios, ¿qué hago ahora? No tengo sueldo este final de mes. Y yo le dije: alabe a Dios. Si no tiene sueldo, no necesita dar su diezmo. Está tranquilo, está en el punto que a usted le gustaría. Y entonces él me dijo: pastor, yo entendí. Dios no pide nada que primero no nos tenga dado. Y si yo tengo que dar mucho, alabe a Dios, es porque tengo mucho. Y ojalá tenga más para dar. Y la bendición será siempre proporcional a su capacidad de reconocer, de depender y de agradecer. Ofrendas existen en la Biblia mucho antes de existir iglesia. Ofrenda no tiene a ver con plata. Ofrenda tiene a ver con el corazón. ¿Entendiste esto? Qué raro que para la solución del problema del pecado, Dios establece el Cordero de Dios en forma de una ofrenda. Porque ofrenda tiene a ver con adoración y tiene a ver con salvación. Con esto, Gustavo quiere decir que yo tengo que parar. Y yo voy a ser fiel al jefe de la casa. Queridos, cuando nosotros estamos dispuestos a dar o que Dios pide, Dios está dispuesto a hacer por nosotros mucho más do que pedimos o do que pensamos.
Cuando salimos del plan de Dios, siempre vamos a nos lastimar. Pero el plan de Dios es perfecto. Dios no es injusto. El problema del pecado está solucionado. Y cada vez que hoy no necesito más matar un cordero. ¿Y por qué no necesito más matar cordero? Simple, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya se murió. Sería ilógico sacrificar corderos. Pero el principio de ofrendar sigue. Y cada vez, y quiero que usted tenga esto en mente, cada vez que usted viene y pone una ofrenda, tenga en mente su salvación, no su ofrenda. Si usted es motivado a dar por cualquier otro motivo que no sea el reconocimiento por todo que Dios ha hecho en tu vida, no lo dé. Porque para Dios eso no vale de nada. Pero cuando lo hacemos de corazón, ¿quién es beneficiado? No son aquellos que manejan la plata. Soy yo mismo, que soy capaz de probar y ver en mi propia vida, como este hombre que vimos en la película hoy, que Dios es bueno y que bienaventurado son aquellos que en Él confían. ¿Usted cree en esto? ¿Tenés coraje de desafiar a Dios? Dios no se compra. Dios no se impresiona con nuestras ofrendas ni con nuestros sacrificios. Dios se impresiona con nuestra sinceridad. Dios puede perdonar cualquier uno de tus errores, pero Dios no tolera la falta de sinceridad. Sea sincero con Dios. Si hay alguna lucha, hay algún miedo, hay algo que te impide de vivir plenamente la experiencia rica de la compañía de Jesús, desafía a Dios en esta noche. Diga esto a Él. Ponga sobre el altar para quemar lo que Dios espera de usted. Y Dios hará grandes cosas para la gloria de Él y para la bendición de cada uno de ustedes. Quiero dar un minuto para que usted ore en particular. Padre querido, muchas gracias por estos buenos momentos que pasamos juntos acá. Gracias por haber traído a estas personas, mismo cansadas, después de todas las actividades del día, para juntos estudiarnos tu palabra. Gracias por la solución del pecado que has encontrado para nosotros en Cristo Jesús. Por medio de Él, no necesitamos temer el futuro, no necesitamos temer la muerte, porque estos son problemas que ya fueron resueltos en Cristo Jesús. Querido Dios, gracias también por tu sistema de sacrificios y ofrendas que nos enseñan la gravedad del pecado, pero también nos recuerda la misericordia y gracia de Dios. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos alcanzó con su gracia. Hoy tenemos esperanza, tenemos paz. Es verdad que hay luchas todavía, pero ahora luchamos con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Querido Dios, gracias también por nos enseñar el verdadero sentido de los diezmos y las ofrendas. No queremos comprar a Dios, no podemos impresionar a Dios, pero tampoco queremos hacerlo de manera forzada
con motivaciones equivocadas. Enséñanos a dar nuestro mejor, según tu voluntad, sabiendo que Dios honrará a aquellos que en Él confían. Ahora nos vamos a nuestra casa. Te lo pido un buen descanso a cada uno. Que tus ángeles puedan acompañarnos. Que se queden plantados en nuestra casa para que ningún mal pueda entrar dentro de nuestro hogar. Lleva también, Señor, con tus ángeles la paz, la protección y la bendición que vinimos a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Combinado, 1 hora antes de su horario costumero, nos despertamos y vamos a leer el capítulo 4 de Efesios. ¿Está bien así? Nos vemos mañana, por la gracia de Dios, con un testimonio de lo que usted ha aprendido con la meditación de esta mañana. Vamos a saludar al pastor en la entrada de aquí de Nueva Esperanza. Muchas gracias por haber venido. 19:30, nos vemos mañana otra vez.